este video se centra en cómo crear y usar funciones en MATLAB. Hay funciones locales y funciones globales. Este video se concentra solo en funciones locales. Bueno, para definir funciones tanto locales como globales, las palabras reservadas son estas: function, y para cerrar la función enseguida vamos a declarar la salida, el símbolo igual, el nombre de la función y las entradas. Es decir, queremos una salida como resultado de ejecutar de llamar a dicha función dentro de un script. Y después va a estar el cuerpo de la función, que eso es el conjunto de instrucciones que queremos que se ejecuten cuando llamemos a la función. Bueno, en las funciones locales simplemente solo las puedo usar en un script actual que esté trabajando, y las globales se pueden invocar desde cualquier script. Bien, esa es como la principal diferencia entre la función local y global. Bueno, vamos directamente a un ejemplo. El ejemplo 1 es, vamos a crear una función que sume dos números. Para eso vamos a escribir las palabras reservadas, function. Voy a dar un enter y inmediatamente MATLAB me escribe el cierre de la función, espacio, y vamos a tener la salida, que es la suma de los dos números. A esa salida le vamos a llamar S1, por ejemplo. Vamos a escribir un igual y enseguida el nombre de la función, que sea suma XY, por ejemplo, y que reciba pues dos números. Ahora, aquí muy importante es que no utilicemos como nombre de la función que estamos creando funciones de MATLAB. Entonces aquí es importante señalar estos puntitos, de estos tres puntitos que están acá. Todas las variables declaradas dentro de la función son locales. Entonces, una vez que se llama la función, tengo que declarar, tengo que usar las variables que estén declaradas como entradas y salidas de la función. Entonces, la salida de la función es S1 y S1 va a ser igual a la suma de X más Y. Esa es la salida de la función. ¿Ok? Entonces aquí súper importante, si a este le llamo por ejemplo SXY y aquí digo S1 igual a X más Y, me va a marcar un error. Entonces tengo que decir a qué es igual eso que estoy declarando como salida. Y acá las variables que estoy utilizando como entrada son las que tengo que usar aquí. ¿Ok? Bueno, ya está declarada la función. Vamos a guardar, vamos a llamar a la función aquí arriba de la función. Entonces diríamos lo siguiente: suma, y dense cuenta que inmediatamente que estoy escribiendo algo arriba de la función, MATLAB en automático creó esta sección y mandó la función para abajo, ¿no? Abajo. Entonces, en realidad todas las funciones locales tienen que ir al final de mi programa, de mi script. Entonces aquí voy a llamar a la función, se llama suma, y dense cuenta que de hecho ya está reconocida por MATLAB como una función, y le vamos a pasar dos parámetros, 2,4 por ejemplo. Lo voy a ejecutar y me regresa la suma. El resultado de ejecutar la función no lo estoy asignando a ninguna variable. Entonces por eso lo guarda en una variable que se llama ans, que tiene el resultado de 2 más 4. Y atendiendo otra vez esto de acá, que es súper importante, todas las variables declaradas dentro de la función son locales. Entonces aquí yo puedo utilizar otra vez a la variable x y le puedo asignar la suma. ¿Okay? No tiene que llamarse SXY, porque esto ya solamente está usado aquí localmente. Cuando se llama a la función, se utilizan las variables, pero cuando se sale de la función, cuando ya hay un resultado, nos olvidamos de las variables que están declaradas aquí. Siempre hay que tratar de escribir de la manera que pues sea menos confuso el programa, ¿no? Entonces las variables pues igual puedo utilizarlo como SXY simplemente para que esté uniforme la notación, pero no es necesario.
También puedo, por ejemplo, declarar una variable con el 6, declarar otra variable x2, por ejemplo, con un 8, y puedo llamar a la función suma xy y pasarle estas dos variables que han sido declaradas. Entonces también no tienen que llamarse x y y. Muy bien, entonces ahí ya está la otra llamada a la función. De nuevo, como no le estoy asignando ninguna variable, pues lo regresa en la variable, lo guarda en la variable ans temporalmente. Muy bien, entonces pues ese es el primer ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo queremos que la función nos dé como resultado la suma, la multiplicación y la división de dos números. Entonces vamos a tener varias salidas. Cuando tengamos varias salidas, las salidas las ponemos en un arreglo. Aquí hay otro comentario. Si no hay salidas, se omiten o se colocan los corchetes vacíos. Simplemente sería quitar esto y dejarlo así. Si no hay salidas, por ejemplo, en una función que simplemente quiero que grafique algo, no tendría que poner una salida, a menos que quiera regresar a algún otro resultado, ¿no? Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, de hecho, queremos tres salidas. La suma, la multiplicación y la división. Y tenemos dos entradas, que son los dos números. Muy bien, entonces ahora vamos a crear esa función. Voy a comenzar a escribirla en el programa principal y en algún momento MATLAB va a pasar al final. Ok, entonces voy a declarar las palabras reservadas, enter. Aquí vamos a poner el nombre de la función. Sería suma, multiplicación y división. ¿Qué parámetros recibe? Dos variables, que también las puedo llamar como x1, y1, por ejemplo. Y ¿qué dijimos que regresa como salida? Pues un arreglo, bueno, más bien regresa tres variables, que es la suma, la multiplicación y la división, y lo tengo que declarar como un arreglo. Entonces le vamos a poner S1, S2, S3. Son las tres salidas. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a escribir el cuerpo de la función S1, que sea la suma, x más y. Aquí, ojo, estoy declarando que los parámetros de entrada son x1 y y1. Entonces en realidad aquí debe ser x1, y1, punto y coma. S2, que sea la multiplicación, entonces sería x1 por y1, punto y coma. Y la tercera salida sería la división x1 entre y1. Y aquí, súper importante, comentar la suma, la multiplicación y la división. Súper importante siempre documentar los programas. Entonces, si se dieron cuenta, comencé escribiendo la función por aquí y MATLAB inmediatamente mandó la función para abajo. Entonces, aquí vamos a llamar a esa función que se llama su, aquí está guardado, sumudi. Entonces vamos a pasarle dos números, 4 y 5, y lo voy a ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, cuando hago la llamada solo me está pasando como la primera salida, x más 1. Para que regrese las tres salidas, lo que tengo que hacer es asignar el resultado de ejecutar esa función a un arreglo. Vamos a llamarle x, y, z. Entonces vamos a ejecutarlo y ahora sí, x tiene la suma, va en orden, ¿sale? Y tiene la multiplicación, 4 por 5, y z tiene la división. ¿Ok? Y ahí están nuestras funciones, nuestras dos funciones locales. Por ahora sería todo en este video y nos vemos en el siguiente. Gracias. Adiós.